Hola, buenas tardes. Bienvenidos al curso de prevención de la mala praxis médica. Esta es nuestra segunda clase. Hoy vamos a hablar sobre el paciente y las obligaciones del médico. Va a ser una clase desdoblada donde vamos a hablar del artículo 2 de la ley 26.529, luego vamos a ver los 4 primeros incisos que tiene esa ley. Del resto de los incisos vamos a hablar en próximas clases, y la segunda parte de esta clase en particular vamos a tratar algunos temas que de los incisos que nos quedaron que son importantes aclararlos. Pero el resto de la clase va a estar dedicada, va a haber clases dedicadas, a el tema de, por ejemplo, historia clínica, por ejemplo, autonomía de la voluntad, distintos temas van a surgir de este articulado. Así que nada, los dejo con la clase, espero que les guste y sobre todo espero que les sea de utilidad. Cualquier cosa, abajo en los comentarios me dicen si les sirvió o no y si los ayuda o no. ¿Sí? Voy a tratar de hacer lo imposible para mejorar las clases y su calidad. Así que sin nada más me despido y los dejo con el curso. Gracias. Siguiendo con nuestro curso, hoy es la segunda clase y me pareció importante hacerla sobre el paciente y las obligaciones del médico. Pero vamos a ver que este tema no es tan sencillo de explicar. Parece sencillo, pero es fuente de conflictos que tenemos que evitar porque los conflictos pueden conducir a juicios. Hay, por último, grupo de derechos y directivas que imponen un abundante cúmulo de leyes y un código civil y comercial de reciente promulgación que son muy claras para los abogados, pero escasamente conocidas por los profesionales de la salud en general. No voy a hablar de la relación médico-paciente, pero sepan que cuanto mejor sea la relación con el paciente y la familia, menor es la probabilidad de enfrentar un juicio de mala praxis. Queda a su criterio y experiencia el manejo del mismo. Este tema, en razón de su extensión, tuve que dividirlo en 2 clases, de las cuales esta es la primera. Conceptos importantes. Vamos a enumerar un listado, que es el Catálogo General de los Derechos del Paciente, el artículo 2 de la ley 26.529. Y hoy particularmente vamos a hablar de asistencia, trato digno y respetuoso, intimidad y confidencialidad. Hay además otros derechos que son la autonomía de la voluntad, la información sanitaria, la interconsulta médica, el consentimiento informado y la titularidad de la historia clínica. Y sobre esto vamos a ver que lo vamos a tratar en otras clases, pero tanto lo referente a autonomía de la voluntad como lo referente a historia clínica y consentimiento informado lo veremos en clases especiales sobre el tema. Pero antes de abordar estos temas vamos a precisar algunos hechos importantes. Nuestro país cuenta con una legislación específica sobre los derechos del paciente, que es la ley 26.529, y sus modificatorias, la 26.742, mal llamada Ley de Muerte Digna, y 26.812, que modifica partes del artículo 15 nada más. Pero además esta ley cuenta con un decreto reglamentario que justamente la reglamenta, es decir, dice cómo deben hacerse operativos esos derechos enunciados en la ley. Y además la resolución 561 del 2014 del Ministerio de Salud de la Nación, que establece el modelo de consentimiento informado bilateral. Existen además otras leyes que mencionaré a lo largo de la clase. Préstenle atención porque son importantes. Conceptos importantes. A. Asistencia. Debe brindarse con prioridad a los niños, niñas y adolescentes, y debe hacerse sin ningún trato discriminatorio hacia la persona. Los niños están protegidos por varias leyes, entre las que destaco
los derechos del niño, que es el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Vamos a hablar de este artículo 75 varias veces. Y la ley 26061, ley de niños, niñas y adolescentes, como las dos leyes más importantes que tenemos. Pero en este artículo aparece algo muy importante para el médico y para tener en cuenta. Cuando nos dice, el profesional actuante solo podrá eximirse del deber de asistencia cuando se hubiere hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente. Es decir, que nos desligamos de la responsabilidad de ese paciente cuando lo ponemos en manos de otro profesional. Y asegúrense de poner en la historia clínica el nombre, la matrícula, la fecha y la hora en que lo hacen. Las interconsultas a las cuales enviamos el paciente no nos desligan de la atención del mismo. No se confundan. El interconsultor interviene temporalmente en nuestro equipo de salud. No se hace cargo de la asistencia del mismo. Pero cuidado, cuando ponemos en manos de otro profesional, no nos desligamos de nuestra actuación realizada hasta ese momento. Es decir, seguimos siendo responsables por lo que hicimos cuando el paciente estaba bajo nuestro cuidado y hasta que lo pusimos en manos de otro. El decreto reglamentario de la ley 26.529 establece que el derecho de los pacientes a ser asistidos involucra el deber de los profesionales de la salud de cumplir con lo previsto por el artículo 19 de la ley 17.132, que es el referido a la obligación de asistencia y colaboración en caso de requerimiento de la autoridad sanitaria por catástrofes y en supuestos de enfermos o lesionados graves. En ningún caso el profesional de la salud podrá invocar para negar su asistencia profesional reglamentos administrativos o institucionales, órdenes superiores o cualquier otra cuestión que desvincule la función social que lo caracteriza. Lo vuelvo a leer. En ningún caso el profesional de la salud podrá invocar para negar su asistencia profesional reglamentos administrativos o institucionales, órdenes superiores o cualquier otra cuestión que desvirtúe la función social que lo caracteriza. Vamos a ver por qué esto. Voy a ponerles como ejemplo algunos fallos judiciales publicados para que vean que son importantes estos temas. Fallos judiciales sobre asistencia. Tardía intervención del médico obstetra. Y el fallo dice: el médico debe actuar con la precaución, dedicación personal e indelegable y con todos los recursos disponibles, y si se viola este deber de cuidado, contribuyendo en tal forma a aumentar el riesgo para la paciente, es responsable por el resultado lesivo a título de culpa. En el caso se responsabilizó a un obstetra por la muerte de un bebé ocurrida como consecuencia de la cesárea que realizó tardíamente, pues por sus dotes profesionales no podía ignorar tales riesgos, actuando en consecuencia con negligencia e inobservancia de los deberes a su cargo. Esto salió en la Cámara Nacional Civil, Salacá, el 18 de septiembre del 2006. Y se ponen las iniciales de la persona afectada, SAE, contra Hospital Privado San Lucas Sociedad Anónima y otros, publicado en la Ley Online. Seguimos con otro fallo judicial sobre asistencia. Omisión de la asistencia basada en la falta de cobertura social del paciente. Y esto nos pasa, Esto nos pasa bastante a los médicos. Y dice: no excusa la negligencia médica configurada por la falta de asistencia adecuada. En el caso, practicar una toalé quirúrgica por una fractura expuesta, la alegada negativa del paciente basada en la falta de cobertura social respecto del establecimiento asistencial al que fue remitido luego del accidente. Más adelante, en el mismo fallo, agrega: conforma una conducta antijurídica la negativa del médico a brindar asistencia adecuada.
cuyas pautas por la misión social y de compromiso con el interés público que distingue la profesión trascienden el ámbito contractual en que se las describe. A un enfermo portador de una lesión de extrema gravedad por no poder pagarle sus servicios. Y este es un fallo de la Suprema Corte de Buenos Aires del 15 de diciembre del 92, que lleva por nombre Deseo José M. contra Guido, Oscar H. y otros, publicado en La Ley. Seguimos con fallos judiciales sobre asistencia. Deber del médico. La conducta esperable y exigible de quien posee el título de médico es la de poner al servicio del enfermo el caudal de conocimientos científicos que su detención supone, prestándole la diligente asistencia profesional que el estado del paciente requiera, por lo cual no se trata de pedir infalibilidad, sino que quien ejerce tal ministerio se halle moralmente obligado a agotar todas las precauciones en resguardo de la salud del paciente. Este es un fallo de la Cámara Nacional Civil y Comercial de la Ciudad de Dolores del 28 de septiembre del 2007, IFB contra KB y otros, publicado en La Ley Online. Hablando del deber de asistencia, recuerdo el caso de un peatón que fue atropellado en la puerta de un hospital y que el personal de guardia se negó a atenderlo, aduciendo reglamentaciones internas. Finalmente fue trasladado por una ambulancia del SAME a otro hospital donde falleció. O el caso de un indigente que también falleció en la mismísima puerta de la guardia médica, en otro hospital, donde había pedido refugio para que lo dejaran pasar la noche en la sala de espera de la guardia, permiso que le fue negado por disposiciones internas y que al día siguiente había fallecido de frío. Y de estos casos hay cientos en nuestra jurisprudencia, y después nos quejamos de los juicios de mala praxis. Trato digno y respetuoso. El trato digno se encuentra presente en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y además en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, preámbulo y artículo 33, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 1 y 22, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10, en el Pacto de San José de Costa Rica, artículos 5 y 11, y en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 23. Todos estos pactos, declaraciones y convenciones están presentes en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, por lo cual tienen jerarquía constitucional. Además, se encuentra presente en la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 8 bis, y en el artículo 1097 y 1098 del Código Civil y Comercial, y en muchísimos casos jurisprudenciales. O sea, que es un tema importante y al cual no podemos dejar de tener presente. Repito nuevamente, es un tema importante, amparado constitucionalmente. Y además, este supuesto también comprende a los administrativos. Una persona mal atendida en la recepción de la guardia ya es una persona mal predispuesta para la consulta médica, lo cual puede ser una causal para iniciar un juicio, o al menos un proceso entre los tribunales de consumo, que puede ser igual de malo para nosotros. Porque, y aquí la novedad del tema, para la ley y para la jurisprudencia, el paciente es un usuario o consumidor del sistema de salud. Pero el tema del trato digno está presente también en la Ley de Derechos del Paciente, en el artículo 2, inciso B, cuando dice: trato digno y respetuoso. El paciente tiene el derecho a que los agentes del sistema de salud intervinientes le otorguen un trato digno con respecto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente, y que ese trato digno se haga extensivo a los familiares o acompañantes. Y siguiendo con este punto, el Decreto Reglamentario 1089 del 2012 de la Ley 26.529 se refiere al tema del trato digno y respetuoso y fija que ese derecho se extiende a todos los niveles de atención, comprendiendo también al que deben dispensarle a los pacientes y su familia y acompañantes sin discriminación alguna,
los prestadores institucionales de salud y sus empleados, y los agentes del Sistema Nacional de Seguro de Salud alcanzados por la Ley 23.661, que es la Ley de Obras Sociales. Y además, en el artículo 51 del Código Civil y Comercial, se habla de inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Entre paréntesis, este artículo fue en el que basé una tesis, así que lo conozco bastante bien. Y conozco toda la jurisprudencia que viene atrás de esto. O sea, que el trato digno es un tema sobradamente importante para el derecho y que no podemos desconocer nunca. Seamos siempre conscientes de eso. Además, el trato digno al paciente y su familia mejora notablemente la relación médico-paciente. Vamos a hablar ahora acerca del tema de intimidad. Este también es un derecho muy importante, protegido constitucionalmente en el artículo 19, que dice: las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Todo lo que el profesional de la salud hable, descubra, investigue, diagnostique, escriba, transmita o dé a conocer a terceros, debe respetar a rajatabla el derecho de intimidad del paciente, la dignidad humana y la autonomía de la voluntad del paciente. Todos los datos consignados en la historia clínica quedan comprendidos en este supuesto y son absolutamente confidenciales. El decreto reglamentario 1089 del 2012 hace referencia a los llamados datos sensibles, que son los protegidos por la Ley 25.326, que es la Ley de Habeas Data, ley que reglamenta lo dispuesto por el artículo 43 de la Constitución Nacional, que no es poca cosa. Volvemos a hablar de derechos constitucionales en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Qué son los datos sensibles? Son aquellos datos personales que refieren a origen étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o vida sexual. Todos estos son datos sensibles y forman parte del grupo de datos íntimos del paciente. Consejo: revisar o interrogar al paciente adulto con la menor cantidad posible de gente alrededor, en un ambiente íntimo, salvo que sea menor de edad, y menor de edad es 18 años, ¿sí? En cuyo caso conviene que esté acompañado de un familiar. Fallos judiciales sobre intimidad. Vamos a ver algunos fallos. Vamos a ver qué dicen los jueces sobre el tema de la intimidad. El derecho a la privacidad e intimidad, fundado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, protege jurídicamente, en relación directa con la libertad individual, un ámbito de la autonomía personal, así como las acciones, hechos y datos que, conforme a las formas de vida acogidas por la sociedad, están reservadas al individuo y cuyo conocimiento y divulgación por personas extrañas a la relación implica peligro real o potencial para la misma intimidad. Este es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 11 de diciembre del año 84, publicada en El Dial, que es una publicación de derecho. Debe observarse, tanto en este como en otros supuestos, que la norma legal contempla la violación del derecho, en este caso la intimidad personal, y el pago de una indemnización como reparación del daño. Otro fallo sobre intimidad. Referido a la normativa en particular, se dijo que el artículo 1071 bis del Código Civil contempla, más allá de la revelación de secretos o de intromisiones en lo reservado e íntimo, los ataques u ofensas que, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, perturban cualquier modo su intimidad. Es decir, si superada la mera revelación de lo privado se acentúa la lesión por la molestia que produce, prevalece este segundo aspecto, y la cuestión roza y basa y hasta se confunde con la estima propia. Este es un fallo
y este es el voto del doctor Cifuentes. El doctor Cifuentes es un peso pesadísimo dentro del derecho argentino, y lo dijo como juez en la Cámara Nacional Civil, Sala C, el 27/6/89, también publicado en el Dial. Acá la referencia se hace al artículo 1071 bis, que es la del Código Civil anterior. Vamos a ver qué dice el Código Civil y Comercial actual. Pero antes de eso, quiero hacerles hincapié en esto. El tema de intimidad muchas veces se confunde con el tema de confidencialidad. No es lo mismo. No es lo mismo. Son cosas muy distintas. Ya lo vamos a ver ahora. Tengan un poquito de paciencia. En los próximos minutos voy a explicar el tema. Código Civil y Comercial y Código Penal sobre el tema de intimidad. El Código Civil y Comercial tiene el artículo 1770, que habla de la protección de la vida privada, y dice: el que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar el juez de acuerdo con las circunstancias. Además, a pedido del agraviado, puede ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida es procedente para una adecuada reparación. También en el Código Civil y Comercial tenemos el artículo 52, afectaciones a la dignidad, que dice: la persona humana lesionada en su intimidad, personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el libro 3, título 5, capítulo 1, que habla justamente sobre responsabilidad civil, que es un tema que vamos a ver también en estas clases. Y también el artículo 58, investigaciones en seres humanos, en su inciso H, habla de resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal. Por último, el Código Penal en sus artículos 156, 157 y 157 bis hacen referencia a la violación de la intimidad. Antes de irnos de este tema, acá hablamos de violación de la intimidad, ¿sí? Y por ahí yo no me expliqué bien, pero violación de la intimidad es respetar la esfera íntima del paciente, ¿sí? No comentarla afuera del ámbito de nuestro trabajo, no publicar cosas sobre nuestro paciente, no menoscabar su dignidad porque tenga una creencia distinta a la nuestra, no mortificarlo, es decir, no hacerlo sentir mal porque el paciente sabe que nosotros pensamos distinto que él, ¿sí? Es respetar las convicciones de ese paciente, ¿sí? Es cuidar al paciente. Nosotros no estamos para juzgar a los pacientes, nosotros estamos para cuidarlos, ¿sí? Démosle la dignidad al enfermo de ser atendido como corresponde, de revisarlo siempre en un ámbito privado. Jamás se les ocurra revisar a un paciente, ¿sí?, en el pasillo, o interrogar a un paciente en el pasillo, ¿sí? Porque lo que dice el paciente, ¿sí?, se está revelando, se está abriendo a nosotros, está abriendo su intimidad a nosotros, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con esto. Conceptos importantes sobre la confidencialidad. Confidencialidad es todo lo que se hable en la relación entre el médico y el paciente es confidencial, así como todo lo que figure en la historia clínica. Esta obligación de confidencialidad se hace extensiva a todas las personas que intervienen en el manejo de esta información: administrativos, auditores, personas de archivo de historias clínicas, etcétera, etcétera.
se incluyen no solamente a las personas de la institución de salud, sino que quedan comprendidas las obras sociales y las empresas prepagas. Y no sé si tampoco quedan comprendidas los agentes del seguro médico, ¿sí? Yo creo que sí que quedan comprendidas los agentes del seguro médico. Pero, bueno, es una opinión personal. En realidad sí quedan comprendidos, pero la jurisprudencia es la mitad dice que sí, la otra mitad dice que no. Existen, sin embargo, ciertas excepciones. Por ejemplo, un juez puede ordenar el secuestro de una historia clínica para incorporarla en una causa judicial, ¿sí? O cuando se trate de evitar un mal mayor con motivo de salud pública, o que se trate de enfermedades de denuncia ante autoridad pública, ¿sí? Si el juez incorpora una historia clínica a una causa civil, por ejemplo, para un daño sin perjuicios, esa historia clínica se hace pública. Es decir, en teoría cualquiera puede tener derecho a mirar, ¿sí?, el contenido de ese expediente. O sea, vemos que hay excepciones. Temas de salud pública son las que se tratan de enfermedades de denuncia obligatoria ante la autoridad pública, que son las enfermedades contempladas en la ley 15.465, 15.465, enfermedades infectocontagiosas de denuncia obligatoria, ¿sí? Sépanla esta ley. Y lesiones por arma de fuego o arma blanca, así como envenenamiento por sustancias químicas o medicamentos, intentos de suicidio y lesiones en la vía pública o cualquier otro hecho penal del que tengamos noticias. Estamos obligados a denunciar esos hechos. En estos casos el médico queda excluido de las obligaciones de secreto y confidencialidad, pero este tema es un tanto complicado, pues hay jurisprudencia a favor y en contra, como ya dije. Recomendación: leer la ley 15.465, no toda la ley, simplemente el listado de enfermedades que se va modificando con el transcurso del tiempo. La última modificación, por ejemplo, incluye el virus Zika. De todos modos, es muy importante ser discreto con lo que hablamos, por Dios. ¿Y con quién hablamos? Si vamos a presentar, por ejemplo, el caso de nuestros pacientes de un Ateneo, el paciente debe ser notificado antes del mismo. Y se deben labrar las actas, las cuales deben acompañarse a la historia clínica del paciente. O sea, una copia del acta del Ateneo que estamos haciendo, ¿sí?, tiene que estar en la historia clínica del paciente. Hay que tener cuidado también con lo que uno publica en revistas y presenta en congresos. No es tan frecuente, pero a veces se ve. El profesional disertando sobre una condición particular de un paciente y de fondo se ve perfectamente una tomografía axial computada donde figuraban nombre, apellido, edad y obra social. Un papelón por parte del colega. La confidencialidad del paciente es muy importante y respetarla demuestra profesionalismo. Recuerden, intimidad es respetar la información que obtenemos del paciente y de lo que el paciente hace en su vida privada. Confidencialidad es cómo guardamos y utilizamos esa información y está relacionada con el secreto médico. Tengan presente esto, sepan la diferencia. Bueno, llegamos al final. Que pasen una muy linda semana. La próxima clase vamos a terminar de ver los derechos del paciente. No creo que sea una clase muy larga, porque muchos de los derechos del paciente los vamos a estar viendo en clases separadas. Por ejemplo, titularidad de la historia clínica conviene darlo con historia clínica, ¿sí? Autonomía de la voluntad es una clase que se tiene que dar particular, porque tiene que ser una clase especial, porque la autonomía de la voluntad es algo que está muy de moda en este momento, involucra muchos aspectos que nosotros desconocemos totalmente como médicos. Así que nada, nos vemos en unos días, una semana, por ahí un poco más, pero pasen una linda semana. Chao, hasta luego.